Doctor, Ujú. ¿puedo intervenir? Mire, le Sí, voy a por favor. mostrar. Entonces estuve buscando información. A ver, doctor. ¿Se observa, doctor? Todavía no. No se ve, no está compartiendo. Ay, un segundito. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Está cargando. Ya, ahora sí se ve. Entonces he buscado información, he entrado al INEI, tengo data, he encontrado la cédula censal que se realizó en el año 2016. Ya. Toda esta cédula y también tengo la data. Lo primero que hice es buscar la data para recién, según la data que tengo, plantear el siguiente tema de investigación. ¿Qué es el siguiente, Mm, doctor? Dice factores familiares tempranos y reincidencia penal en la población penitenciaria del Perú. Menos bien, mm, como recién la semana pasada decidí cambiarlo, recién empezaba a trabajar el nuevo proyecto. He realizado el planteamiento del problema, la justificación, el objetivo, los objetivos específicos y algo de los antecedentes me falta todavía, doctor. Y bueno, ujú. la metodología también me falta concluirla, pero ¿le puedo leer al doctor? Sí, sí, a ver. Por ejemplo, aquí en el planteamiento del problema, ¿leo toda esta parte? Ya, sí, a ver, Dice, para comprender. ya dice, América Latina ha sido considerada usualmente una de las regiones del mundo con mayor índice de criminalidad. Los esfuerzos por sancionar las actividades delictivas han derivado en procesos de detención, investigación y juicio que muchas veces han terminado con la prisión de los infractores de la ley. Pero la intención de procurarles módulos válidos de reinsertarse en la sociedad choca muchas veces con que, una vez cumplida su pena y habiendo procedido a su excarcelación, los infractores vuelven no solo a delinquir, sino que también vuelven a ser condenados a prisión nuevamente, dando lugar a la figura que se conoce como reincidencia penal. Cabe resaltar que, aun cuando las proporciones tienden a ser distintas, la reincidencia penal es un fenómeno que aqueja a los diferentes países del mundo entero. Tan solo en el ámbito hispanoamericano, las tasas de reincidencia varían entre el poco más del 20% que se registra. En España, Área de Investigación, Información y Ejecución Penal 2023, y el más de 40% que señala Pineda en el 2022. En el caso de Ecuador, pasando por más del 15%. En el caso peruano, Soler 2020 o las un poquito más de o las proximidades del 30% que se identifican en Argentina. A ello hay que añadir que en el riesgo de reincidencia alcanza proporciones que pueden incluso superar un 70%, como se menciona también en Ecuador. Pero si bien existe una fuerte preocupación en diferentes países por abordar esta problemática, como se evidencia en nutrido número de estudios realizados al respecto en varios países de la región, bueno, aquí Brasil, ¿no? En Argentina, Chile, Ecuador. En el caso peruano, los esfuerzos de aproximación al fenómeno han carecido de la amplitud y relevancia que sí se le ha brindado en otros países vecinos, como en otros tan cercanos geográficamente como México y España. En el Estado peruano, este fenómeno ha sido abordado en contextos bastante específicos, sobre todo a nivel de centros penitenciarios, en Cajamarca, Cusco, Huánuco, etc., pero no se ha indagado al respecto desde una perspectiva macro, que ofrezca un panorama, un acercamiento interpretativo a nivel de sociedad, aun cuando existe una data importante recogida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en 2016 y hace algunos años. En este sentido, la literatura identifica diferentes tipos de factores que inciden en la reincidencia penal, entre los cuales usualmente se mencionan factores educativos, bajo nivel de escolaridad, factores contextuales, relaciones sociales no constructivas e incluso perniciosas, consumo de sustancias psicoactivas.
antecedentes delictivos en la juventud y con mucho menor frecuencia factores propios de entorno familiar donde transcurrió la infancia y adolescencia del infractor. A diferencia de esa tendencia, en este estudio se apunta a valorar la relevancia de los factores familiares tempranos, es decir, aquellas variables propias del contexto familiar en donde transcurrió la crianza y formación del individuo, considerando que desde una perspectiva formativa y de socialización, los primeros años de vida y el modo como se conducen las relaciones personales entre padres e hijos son fuertemente significativos en la formación de la personalidad, en la conformación y dirección de las expectativas personales, en el cultivo de valores y en la adopción de patrones de comportamiento e interacción con el entorno. En este escenario, el que lleva a inquirir qué tanta importancia tiene el entorno familiar temprano, los factores familiares que rodean al individuo durante sus primeros años, en la reincidencia penal, en la población que atraviesa por la experiencia de pena privativa de libertad. En este sentido se plantea el siguiente problema de investigación. ¿Cuál es la influencia de los factores familiares tempranos en la reincidencia penal en la población del Perú? Considerando que la literatura revela algunas variables de funcionamiento de las familias de los infractores durante sus años tempranos, entre las que se citan el tiempo de convivencia con la familia, la experiencia de violencia familiar, el abandono del hogar paterno a temprana edad e incluso el rol del modelo negativo que pudiera experimentar el individuo durante su niñez en relación con sus parientes. Se plantea como preguntas específicas las siguientes. ¿Cuál es la influencia de la convivencia familiar temprana en la residencia penal efectiva en la población penal del Perú? ¿Cuál es la influencia de la violencia y negligencia familiar en la residencia penal efectiva en la población penal del Perú? ¿Cuál es la influencia de la independización temprana en la residencia penal efectiva de la población del Perú? ¿Cuál es la influencia del ejemplo familiar negativo en la reincidencia penal efectiva en la población del Perú? Dentro de la justificación, en este estudio se justifica desde diferentes puntos de vista. Primero, desde una perspectiva teórico-científica. Segundo, A ver, dígame. disculpa que te corte. Vamos a los... ¿Has hecho los objetivos? Sí. A ver. El objetivo general sería analizar la influencia de los factores familiares en la reincidencia penal en la población penal de Perú, y los objetivos específicos: determinar la influencia de la convivencia familiar temprana en la reincidencia, determinar la influencia de la violencia y negligencia familiar en la reincidencia, determinar la independización temprana en la reincidencia penal y determinar la influencia ejemplo familiar negativo en la reincidencia penal. En esa encuesta que tienes, Sí. está toda esa información. Sí, está toda la información aquí porque son algo de... Toda esta encuesta se hizo en el año 2016. Sí, hay bastante data. Además, también he estado buscando. Inclusive de aquí sacaron un libro, lo he buscado acá. Este es un resumen simplemente la data, no hace ningún tipo de análisis, pero sí por cuadros que ha hecho ¿INEI? Sí, el INEI, pero solo es un resumen de todo lo que es los cuadros, no cuántos hay, no hace ningún tipo de relación, simplemente eso. Y además aquí también esa es la data de los cuadros, y aquí también tengo la data de de acá. Esto sí es del, ¿cómo se llama? Del internet, ¿no? Aquí de cada están en SPSS está guardada la data. ¿Hasta qué año está? ¿O desde qué año hasta qué año? Del 2016. 16. Y no hay ningún tipo de datos estudio que actuales. se ha realizado sobre los factores de reincidencia familiar temprano. Es la data más reciente, 16. Sí, es el último censo que se ha realizado. Ya. Bueno, podría verse si hay mejor data, pero creo que sería suficiente para que saques algunas conclusiones. ¿Qué método vas a utilizar ahí para hacer tus análisis? Estaba pensando en utilizar regresión logística. Ya. Sí, para analizar la regresión logística. Sí, eso. Sobre todo aquí estaba escribiendo
por lo que analiza mejor, la regresión logística, como se sabe, sirve para también nos ayuda para predecir, ¿no? Y según la predicción se puede tomar otro tipo de medidas, ¿no? Y Ujú. acá dice, el estudio científico es una perspectiva social en tanto que sus resultados contribuirán de una manera sistemática, más amplia y abarcadora a proporcionar información que pueda resultar relevante para autoridades regionales o nacionales en los procesos de toma de decisiones respecto de políticas de desarrollo social enfocadas ya sea en la lucha contra la criminalidad o la dirección del sistema penitenciario, ¿no? Ese es uno de las Ya. justificaciones. Tienes que ver qué metodología de lo que quieres llegar. Por ejemplo, si vas a utilizar regresión logística, Mm, tú vas a poder predecir, pues, qué porcentaje, digamos, este señor, puede ser, en qué medida o qué porcentaje puede ser reincidente, ujú, ¿no? sí, Pero ahí también tu título dice determinar los factores, creo. sí, el título es Factores familiares tempranos y reincidencia penal en la población penitenciaria del Perú. Vas a determinar qué factores. Exactamente, sí. Lo que se va a hacer lo que hace regresión, ¿no? Seleccionar las variables más incidentes, se podría decir, ¿no? De mayor Mm, valor, se podría decir, ¿no? Porque claro, esa parte tienes que tenerlo bien claro. O sea, si vas a, son dos cosas, puedes predecir o puedes hacer como se dice, ¿no? Una clasificación o una regresión vas a hacer, ¿no? sí, Si vas a hacer una clasificación, entonces podría ser ahí determinar los factores. ya. Si vas a hacer una regresión, entonces sería predecir, digamos, ¿no? Si con estas características el señor va a ser reincidente o no. Mm, Entonces, solo sería ¿Eh? de clasificación. Ajá, entonces enfócate cuál quieres hacer. Ya, Ajá. Entonces, si vas a determinar qué factores son los importantes, ¿no? Los que más influyen en la reincidencia delictiva, entonces ya tienes que utilizar un método de clasificación, pues. método de clasificación, sí. Ajá. Entonces ahí ya sería pues determinar los factores de influencia, algo así, ¿no? Porque uh, tú me estás diciendo hay factores familiares tempranos y residencia penal en la población, O sea, pero acá en el título le podría poner determinar. sí tienes que ponerle un título en donde digas que vas a obtener los factores, ¿no? Los factores importantes, pues, ¿no? Para determinar la reincidencia. Ya. Ajá, porque ahorita está muy ambiguo, ¿no? O sea, dice, en alguna parte he leído que más o menos quieres, en la mayoría he visto que quieres determinar los factores, ¿no? Ujú, ¿Cuáles son los factores que más influyen? sí, Entonces ahí puedes utilizar métodos estadísticos, Machine Learning también se puede aplicar, entonces, tú ya. ya tienes que ponerte eso en claro ya, pero tiene que ser algo como determinar factores, ¿no? Ya, doctor. Ajá. Mm, Entonces con eso ya, si tienes la data, entonces ya pues tienes. Sí, sí tengo la data, doctor. Ya Entonces, no me demoré en buscar la data. sí debe ser. Habría que ver cuánta data hay, todo eso. Hay Son que hacer. algo de 70.000 encuestados. Ah, no, sí Es- se puede hacer buen análisis. Ajá, está sí, bien. Sí, puedes aplicar esa data, creo, porque es la última encuesta que se ha hecho, ¿no? El 16. sí, doctor, es la última encuesta. Census, ¿no? Sí, es un censo, doctor. Aquí está. eh, Ya, pues si has visto que no hay estudios o no hay resultados diferentes a lo que han publicado, ya pues se puede hacer un. No, sí, justamente estaba conversando con un conocido que está trabajando también ahí y eso me estaba comentando que incluso estaban pidiendo que sea un tipo de este Sí, tipo de estudios, que no los hay, doctor. Es por eso que también me interesó hacerlo. sí, hacen hasta concursos para Sí, determinar. exacto, eso es. Y le pidieron que hiciera, pero no lo hicieron. Sí, sí, estaría bien. Pero enfócate bien sobre lo que vas a hacer, ¿no? Si vas a determinar los factores o vas a hacer una predicción de quiénes son los que más reinciden, ¿no? Ya, doctor. Muchas gracias. Listo, está bien. Listo. Elizabeth. Bien, creo que acordaremos cómo la siguiente semana vamos a realizarlo. He estado pensando que son en realidad acá en la lista tengo